Hola, hola. ¿Sabían que hoy, esta semana, la última semana de enero, y en particular el 30 de enero, es un día en el que recordamos la importancia de la no violencia y de la paz, particularmente en el entorno escolar? Esto se deriva de la memoria de Gandhi, quien fue asesinado un 30 de enero, y su trabajo por la paz con Ahimsa, la no violencia. Y entonces pues esto nos convoca el día de hoy a revisar nuestra ética y nuestra pedagogía de la no violencia, como ir más allá de un ideal abstracto y llevarlo a una práctica cotidiana y posible. Cuando hablamos de la no violencia, muchas veces existe una confusión y se piensa que la no violencia es quedarse callado, evitar un conflicto, estar siempre aguantando o siempre cediendo a lo que está ocurriendo. Y en realidad no, la no violencia en su sentido más profundo, que es lo que Gandhi llamaba como ahimsa en sánscrito, no significa pasividad, sino que al contrario es una fuerza activa y es muy creativa, busca formas diferentes a las tradicionales de resolver un conflicto. Es cómo relacionarnos con los demás sin destruirnos y sin destruirlos, respetando siempre nuestra dignidad y la de los demás. Gandhi lo que propone es un programa, es el programa gandhiano, y en ese ahimsa tenía una connotación positiva, la de un amor activo y dinámico, que era capaz de derretir corazones endurecidos y de mover montañas. Y esto es muy importante en nuestro día a día y en las escuelas actualmente, porque el conflicto existe en la sociedad. Es algo que se da porque estamos interactuando entre nosotros y las diferencias van a existir siempre. Entonces, ahimsa es la invitación a cómo atravesar estos conflictos o estas diferencias sin violencia. Cómo transformarlos y cómo seguir en estas dinámicas sociales sin lastimar. En este sentido, la paz o la no violencia no se transmite por medio de discursos o por medio de simplemente decirles sé pacífico, sino que lo vamos aprendiendo en el día a día. Cómo interactuamos con la autoridad, cómo nosotros ponemos límites a los demás, cómo escuchamos a los demás, cómo hablamos y cómo interactuamos. Y en ese sentido, tanto la familia como la escuela están educando todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. Educamos con reglas, con lenguaje, con silencios, incluso con esas coherencias o incoherencias entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahí va la enseñanza de cómo interactuar con un conflicto, desde la violencia o desde la parte de la no violencia. Gandhi propone algo que sigue siendo todavía muy actual, que es la paz. En este sentido no se decreta desde arriba, no viene desde el poder hacia abajo, sino que la paz se construye desde abajo, desde estas acciones día a día, y van generando esa paz hacia toda la sociedad. A esto es a lo que le llama el programa constructivo gandhiano. Y no se trata solo de resistir la violencia, sino de construir activamente condiciones de una vida digna para todos, incluyente. En este sentido, él decía que cualquier proyecto de transformación no violenta de la sociedad debería surgir de un plan de emancipación interna del individuo que necesariamente requiere transformación. Eso es tomar una autoconciencia de quién soy y cuáles son mis límites y el respeto hacia los demás. Esto quiere decir que la paz empieza en la persona, en cómo yo manejo mi enojo, mi miedo, mi necesidad de control. Y eso se aprende desde la familia y desde la casa. Y al mismo tiempo, al aprenderlo yo, lo expando hacia la familia, hacia el aula, hacia mi comunidad en general. Y bueno, pues no puede haber una cultura de paz sin una responsabilidad personal. Y esa remite a todos los ámbitos de la vida que se retroalimenta
en este ciclo, donde el individuo toma la conciencia, lo lleva al exterior y lo enseña a la comunidad en donde habita. Por lo tanto, no puede haber educación para la paz si los adultos no nos preguntamos primero cómo estamos ejerciendo nuestro propio poder, cómo estamos ejerciendo esos límites, cómo estamos resolviendo los conflictos. Y en este punto, pues la educación ocupa un lugar central. Y la educación no solamente de la escuela, sino la educación en la casa. Para Gandhi, educar no es solamente transmitir conocimiento, sino formar un carácter. Él hablaba de una educación integral que incluye la mente, las manos y el corazón. Estos 3 aspectos son importantes. En el documento del proyecto constructivo gandhiano, habla claramente que la educación significaba educar el corazón, la cabeza y las manos, y construir el carácter era parte de esa educación. Educar para la paz y para la no violencia es educar la mente para pensar críticamente, las manos para actuar con responsabilidad y el corazón para desarrollar empatía y compasión. Es aprender a vivir juntos sin borrar las diferencias, sin imponer una uniformidad y sin convertir la diversidad en amenaza. Por eso hoy, que es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, no se trata de hacer algo solamente discursivo, simbólico, ni hacer algo extraordinario, sino se trata de elegir, de visibilizar, de tomar algún gesto en particular que nos remita a cómo solucionar los conflictos, a retomar ahimsa, la no violencia. Escuchar sin interrumpir, poner límites sin humillar, sin ser groseros, cuidar nuestro lenguaje, incluir a aquel que se queda fuera. Por lo tanto, la paz no es solo un discurso bonito, es una práctica diaria que se aprende y que se enseña. Y este 30 de enero, que no sea solamente un día en el calendario, sino un día que nos lleve a la reflexión, a esta pregunta que sea viva en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro interior. ¿Cómo estoy trabajando con los conflictos? ¿Cómo lidio con las diferencias? ¿Cómo vivo dentro de una diversidad respetándola? Y bueno, pues tú platícame, ¿qué harías? ¿Qué haces en el día a día para tratar de mantener estas prácticas de ahimsa, de no violencia, como algo activo, como algo que ayuda a solucionar nuestros problemas del día a día sin perder nuestro respeto propio y por los demás? Saludos.